A ver, hay figuras que marcan la historia y luego hay figuras que la parten en dos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida de una de ellas. Pensemos en esto: un actor, un poeta, un obrero de cantera, un deportista y finalmente un papa que desde el otro lado de la cortina de hierro ayudó a derribar un imperio. Esta es la increíble historia de Karol Wojtyła, el hombre que el mundo conoció como Juan Pablo II, el atleta de Dios. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este hombre, primero tenemos que entender la prueba que casi lo borra del mapa. Todo empieza con una pregunta que literalmente congeló al mundo en una tarde de mayo. Una pregunta terrible. ¿Qué se necesita para detener a este papa? ¿Una bala? ¿Quizás 4? Bueno, mejor que se preparen, porque vamos a revivir el momento exacto que forjó su leyenda. Imagínense la escena. Es casi una postal. La plaza de San Pedro, bañada por el sol de primavera, a reventar con decenas de miles de peregrinos. El aire vibra con cánticos, con alegría, o sea, un ambiente de celebración pura. Nadie, absolutamente nadie, podría siquiera imaginar el horror que estaba a punto de desatarse. Ok, vamos a ver esto casi segundo a segundo, porque es de película. Son las 5:17 de la tarde. El Papa, sonriente como siempre, recorre la plaza en su vehículo abierto. Saluda, bendice, besa a un bebé. Se acerca a la gente, rompiendo el protocolo como tanto le gustaba hacer. 2 minutos después, 5:19, el estallido. 4 disparos secos. El Papa se desploma sobre su secretario. La sotana blanca se empieza a teñir de rojo. El caos es total. 10 minutos después, 5:29, una ambulancia se abre paso a toda velocidad. Adentro, un hombre lucha por su vida. Afuera, el planeta entero parece detenerse. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Los cirujanos que lo operaron por más de 5 horas dijeron que la bala había pasado a milímetros de la arteria aorta. O sea, 1 milímetro más y nada lo habría salvado. Pero para él, esto no fue suerte ni tampoco una casualidad médica. No, fue una intervención divina. Esta frase, una mano disparó y otra mano guió la bala, se convirtió en su explicación de lo que pasó. Estaba convencido de que la Virgen de Fátima, cuya fiesta era justo ese día, 13 de mayo, había desviado la bala. Y ojo, que este atentado no lo frenó, todo lo contrario, lo encendió. Lo convenció de que Dios le había dado tiempo extra para cumplir una misión. Entonces, la pregunta cambia por completo. Ya no es qué se necesita para detenerlo, sino qué lo hacía tan imparable. ¿De dónde venía esa resiliencia, esa fuerza casi sobrehumana? Porque esa convicción, esa entereza inquebrantable, no nació en ese momento. Se había forjado durante décadas de una adversidad brutal. Para entender al hombre que sobrevivió a las balas, tenemos que viajar en el tiempo a su Polonia natal y conocer al joven que se entrenó en el gimnasio más duro que existe, la vida misma. Es que antes de ser Juan Pablo II, Karol Wojtyła era simplemente Lolek, un joven polaco que perdió a su madre, a su hermano mayor y a su padre antes de cumplir los 21 años. Su juventud fue una seguidilla de pruebas que habrían destrozado a cualquiera, pero en su caso, cada golpe, cada pérdida pareció esculpir con más fuerza el carácter del futuro líder mundial. Miren esa dualidad. Es que es la clave para entenderlo todo. A la izquierda, las pruebas que te rompen vivir la salvaje ocupación nazi, trabajar forzadamente en una cantera y luego en una fábrica, estudiar para ser sacerdote en un seminario clandestino donde ser descubierto significaba ir a un campo de concentración, y encima vivir bajo la opresión del régimen comunista. Pero a la derecha vemos cómo respondía su espíritu, no se dejaba aplastar, canalizaba esa presión a través de pasiones que fortalecían su cuerpo y su alma. Era portero de fútbol, un esquiador y montañista experto, actor en un teatro clandestino que usaba la palabra como resistencia, era poeta y filósofo. Cada pasión era un acto de desafío. Y de esa mezcla nace el apodo que lo define a la perfección, el atleta de Dios. Y no era solo porque amaba el deporte, aunque esquiaba y hacía senderismo ya siendo papa, para sorpresa de todos en el Vaticano. El apodo va mucho más allá. Habla de su increíble resistencia física, que le permitió ser el papa más viajero de la historia, y de su energía inagotable para librar una batalla espiritual e ideológica contra las dos grandes tiranías que marcaron su vida, el nazismo y el comunismo. Era un atleta compitiendo en una maratón por el alma del siglo XX. Con todo ese entrenamiento de vida, con esa historia a cuestas, llegamos a 1978.
Tras la repentina muerte de Juan Pablo I, los cardenales se encierran. El mundo espera un nuevo papa italiano, como casi siempre. Nadie, pero nadie, sospecha que estaban a punto de romper todas las reglas del juego geopolítico. Este número es clave para entender el tamaño del terremoto. 455. ¿Qué es eso? Son los años que habían pasado desde la última vez que un no italiano había sido elegido papa. ¡Casi 5 siglos! El papado era un asunto exclusivamente italiano, una tradición que parecía grabada en piedra. Hasta ese día. Cuando se anunció el nombre, un silencio de no creer recorrió la plaza de San Pedro, y después el mundo entero. El nuevo papa era Karol Wojtyła, un cardenal de Polonia. ¡Polonia! Un país satélite de la Unión Soviética, un país lejano, como él mismo se describió. Para el Kremlin, esto fue más que una sorpresa, fue una pesadilla. No era un desconocido para ellos. Los archivos de la KGB muestran que lo tenían en su radar desde que era un joven sacerdote, considerándolo una amenaza ideológica peligrosa. Y ahora, esa amenaza se sentaba en el trono de San Pedro. Y sus primeras palabras como pontífice no fueron un mensaje de diplomacia cuidadosa. No. Fueron un desafío directo, un grito de guerra espiritual. No tengan miedo. Imaginen el impacto de esas palabras. En un mundo paralizado por el miedo a la guerra nuclear y en una Europa del Este silenciada por el miedo a la policía secreta, este hombre, desde el balcón más importante del catolicismo, les dice que no tengan miedo. Fue un mensaje que resonó como una explosión desde Varsovia hasta Moscú. El juego había cambiado para siempre. Lo que siguió fue una de las partidas de ajedrez geopolítico más fascinantes de la historia moderna. Un papa polaco contra el, en apariencia, invencible imperio soviético. Y el primer movimiento, el que lo cambiaría todo, iba a producirse en su propia tierra. Y ojo con esta cita, porque no es de un teólogo ni de un obispo, es de John Lewis Gaddis, uno de los historiadores más respetados de la Guerra Fría. Él señala este momento exacto, el papa arrodillándose y besando el suelo de su patria, como el principio del fin. No fue una invasión militar, no fue un tratado económico, fue un gesto simbólico que encendió una mecha larguísima. Esto es brillante, porque muestra cómo un gesto puede iniciar una reacción en cadena. Paso 1. La visita. El régimen comunista la permitió, pensando que podían controlarla. Graso error. Millones de polacos salieron a las calles. Paso 2. Por primera vez en décadas se vieron las caras, se contaron, y se dieron cuenta de que no estaban solos. Fue una revolución de la conciencia. Paso 3. De esa chispa, apenas un año después, nació Solidaridad, el primer sindicato independiente en todo el bloque soviético. Paso 4. Durante la siguiente década, ese movimiento lideró una resistencia pacífica que fue carcomiendo los cimientos del régimen. Y finalmente, el paso 5, el sistema se derrumbó en Polonia, y esa caída fue la primera ficha de dominó que llevaría a la caída del muro de Berlín en 1989. Entonces, el punto crucial es este. Su victoria no fue militar, fue una revolución moral. Claro, no fue el único factor. La Unión Soviética ya tenía problemas económicos gigantes, pero Juan Pablo II fue el catalizador, fue la chispa espiritual. Sus armas no fueron tanques, sino la fe de un pueblo, la defensa de su cultura y un mensaje universal y muy poderoso, que cada ser humano tiene una dignidad que ningún Estado puede aplastar. Con la caída del muro de Berlín, cualquiera podría pensar que el atleta de Dios había completado su carrera. Pero no, había ganado una batalla crucial, pero su maratón continuaba. Ahora se propuso llevar su mensaje a cada rincón del planeta en una peregrinación sin precedentes en la historia. Las cifras son sencillamente una locura. En casi 27 años de pontificado, hizo 104 viajes internacionales, visitando 129 países. Eso es más que cualquier otro líder mundial de su tiempo. Viajó a lugares a los que ningún papa había soñado ir, desde la Cuba de Castro hasta países de mayoría musulmana. Destrozó para siempre la imagen de un papa encerrado en el Vaticano. Se convirtió en el papa peregrino. Y su legado va mucho más allá de la geopolítica. Nos dejó lecciones inolvidables. La del perdón, la increíble imagen de él sentado en la celda, cara a cara con Ali Akja, el hombre que le disparó, ofreciéndole su perdón.
La del diálogo. Rompió barreras milenarias al ser el primer papa en rezar en una sinagoga y visitar una mezquita. Y la de la esperanza, creando la Jornada Mundial de la Juventud. Pero claro, un legado de casi 27 años es complejo. Junto a estos gestos de apertura, Juan Pablo II fue también un defensor muy firme de la doctrina tradicional, reafirmando posturas que generaron debates intensos sobre el rol de la mujer o la moral sexual, debates que, de hecho, siguen muy vivos hoy. El atleta, sin embargo, no es inmune al tiempo. Su última gran batalla, su prueba final, no fue contra una ideología o un dictador. Fue una lucha íntima, pero televisada al mundo entero, contra el Parkinson, que fue minando su cuerpo atlético poco a poco. Pudo haberse retirado, esconder su fragilidad tras los muros del Vaticano. Muchos se lo aconsejaron, pero no lo hizo. Tomó la valiente decisión de mostrarse al mundo tal como era, con las manos temblorosas, la voz débil, el rostro casi inmóvil. Y al hacerlo, nos regaló su última y quizá más poderosa enseñanza, que la dignidad humana no está en la fuerza o la salud, sino en la simple existencia. Nos enseñó el valor del sufrimiento y la preciosidad de la vida, hasta su último aliento. Tras su muerte, el 2 de abril de 2005, una ola de duelo recorrió el planeta. Millones de personas hicieron fila por días para despedirse de él. La respuesta fue tan abrumadora, tan masiva, que la Iglesia tomó una decisión sin precedentes. Solo se necesitaron este número de años para reconocer oficialmente lo que millones ya sentían. 9. La explicación está aquí, en la imagen de su funeral. La plaza de San Pedro se llenó de pancartas con una sola petición: Santo súbito, es decir, santo ya. Fue una aclamación popular tan arrolladora que el Papa Benedicto XVI dispensó la norma de esperar 5 años tras la muerte para iniciar el proceso. ¿El resultado? La canonización más rápida de los tiempos modernos. Fue declarado santo solo 9 años después de su muerte. Y así llegamos al final. Un atleta forjado en la adversidad. Un filósofo que combatió ideas con ideas. Un peregrino que recorrió el mundo. Un santo aclamado por multitudes. Pero también una figura de profundas convicciones doctrinales que generaron controversia. La pregunta final queda abierta. Al mirar este mosaico de luces y sombras, ¿cuál es el verdadero y perdurable legado de un hombre que no solo vivió la historia, sino que se atrevió a cambiar su curso?